Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes en el Consejo de Literatura dentro del distrito de Medellín. Y como saben también, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia. En esta ocasión y en el programa vamos a aprovechar estos espacios de interacción que hemos venido proporcionando en diferentes comunidades, sobre todo de orden virtual, grupos de WhatsApp, de lectores donde hay escritores. Estamos retroalimentándonos permanentemente dentro de estos grupos y hemos hecho varias encuestas, ¿cierto? Teniendo en cuenta el criterio de extraer estos conocimientos de un tejido vivo, ¿no? De una actualidad literaria, aprovechando las conexiones, como hemos dicho, en tiempo y espacio, en tiempo real y también tener percepciones de otros entornos, ¿no? Este orden de ideas, vamos a, lógicamente, aquí a desarrollar los ítems de esos factores, ¿no? Porque el tema de hoy está referido a cuáles son los factores de incidencia o algunos factores que inciden sobre nuestras preferencias lectoras, o sea, un determinado género, un determinado autor, esa clase de situaciones. Entonces, nosotros lo que hacemos es que proponemos unas hipótesis, algunos factores en este caso, que podrían explicar esa predilección y las personas pues que amablemente nos apoyan con la encuesta van votando por uno de esos factores, de allí hacemos un análisis y lo presentamos en esta ocasión. Como ya hemos comentado el tema de las preferencias lectoras, el primero factor que presentamos tiene que ver ya con un ciclo formal de la educación, ¿cierto? Sobre todo básica primaria y la secundaria, que tiene que ver evidentemente con el currículo escolar, ¿cierto? Currículo escolar, como hemos comentado previamente cuando hablamos del canon y demás, institucionaliza la visión de la literatura y cuáles son las obras literarias pues que deben darse a conocer a las nuevas generaciones. Y eso podría influir, un factor a tener en cuenta, podría influir hacia adelante al futuro del lector, ¿no? ¿Qué clase de textos leyó quizá en el colegio, de los que le enviaron, que le haya dado una especie de trazabilidad en su vida de lector y haya continuado por esa línea? Es un factor que no se debe subestimar ni se debe desestimar. Sin embargo, en la encuesta no contó con ningún tipo de respaldo y aquí queremos ser muy claros, no estamos diciendo pues que de alguna manera lo cuantitativo vaya a darle un peso particular y determinante a una tesis, ¿no? Eso sería un poco más de doxa y no epísteme, ¿no? Evidentemente es bueno hacer esta salvedad. Sin embargo, teniendo en cuenta nuestra propia experiencia y teniendo en cuenta también eh, las pruebas, por así decirlo, ¿no? Muchas veces las pruebas, no sé cómo se llaman pues en los países de cada uno de los espectadores, pero hay, digamos, hay pruebas que se le hacen a los estudiantes en determinado grado para determinar unas competencias lectoescritoras y muchas veces no hay una correspondencia, por así decirlo, en estas pruebas que a nivel internacional creo que son las pruebas PISA, ¿cierto? Donde se examinan una serie de, como digamos, competencias, como dicen los profesores, y en la competencia de lectoescritura muchas veces no se ve un reflejo, ¿no? De la intención, pues sin tratar de aquí de mucho menos abordar, ni muchísimo menos explicar este fenómeno pedagógico y didáctico tan complejo, no hay una gran correlación. Entonces, si no hay una gran correlación en una prueba que mide realmente, esto es una conclusión provisional, ¿no? Pero si no hay una gran correlación en una prueba que mide precisamente esos textos que han venido enviándosele al estudiante, que precisamente estas capacidades, estas facultades para el análisis y comprensión de la lectoescritura, quizá no hay mucha incidencia en el tema del adulto. Habrá obras, evidentemente, sin embargo, que ayudan a formar unos criterios, pero no orientar a un determinado género. Pues son las bases, ¿no? Otra situación que se examinó, que estamos hablando de primero las dos externas, por así decirlo, y después dos internas, tiene que ver con el determinismo por el entorno lector. ¿A qué nos referimos con ese determinismo? La familia, los amigos,
estas comunidades que se han offline, que se han disparado, evidentemente, donde muchas veces hacen clubes de lectura virtuales y en esos clubes envían un listado y eso puede ir predisponiendo, determinando ciertos intereses o cambiando los que ya se tienen. Se diferencia porque no está en un espacio formal como el de la escuela. Digamos, como hemos comentado anteriormente, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de estar rodeado de muchos libros y muchas personas también la tuvieron. Antaño habían grandes bibliotecas escolares, no sé si ahora, digamos, hay pues bibliotecas escolares y bibliotecas familiares también. Uno encontraba textos de consulta en la casa, los que no encontraba en la biblioteca y también pues libros que los distintos familiares iban dejando allí en esas bibliotecas. Y hoy también, pues a nivel virtual eso se da. Esta tuvo una mayor aceptación en el ejercicio, puede de alguna manera influir, pero tampoco, digamos, es un factor, digamos, el más determinante, porque así como hay valores que se introyectan en un núcleo familiar, otros no, lo mismo también a nivel artístico y estético. Digamos que puede una persona leer cierto, vamos a ponerlo así, por un ejemplo sencillo, una literatura muy conservadora, pero llegar de pronto a la universidad o a otros espacios y tener una influencia de ese medio, digamos, hablemos pues de una ciertas líneas, digamos, un poco distintas, ¿no? Eh, digamos, con menos corsejo, menos ataduras de orden conservador, por ponerlo desde ese punto de vista, ese enfoque. Unas obras que para el núcleo familiar inicial podrían parecer libertinas, pero acá no. Y eso puede generar un cambio, ¿cierto? Entonces, sin embargo, también es importante tener en cuenta esos dos factores, tanto el formal como el informal. Y otros dos factores que se examinaron, la psicología lectora individual, es decir, factor interno, no tiene que ver también con el carácter de la persona, con el temperamento de la persona. Inclusive cuando se hacen pruebas, pues, se evalúan ciertas competencias, digámoslo, por ejemplo, para un concurso público, se examina qué tipo de carácter, ¿no? Teniendo en cuenta de los primeros, los humores por allá, las primeras tesis de los caracteres griegos no médicos, ya el sanguíneo, el colérico, el flemático, etcétera. Tampoco vamos a hablar de las correspondencias actuales, pero digamos que son tesis que aún no han perdido vigencia y tiene que ver entonces un poco con ese carácter de la persona y cierta literatura que por circunstancias, digamos, interiores puede predisponerlo a, si se tiene un carácter más melancólico, un carácter más sanguíneo, si se es de pronto de una u otra forma. Eso también ocurre, por ejemplo, con la música, por ejemplo. Puede predisponer a la persona a determinado tipo de género, determinado tipo de autor, determinado tipo de temática. Y finalmente en el entorno, las experiencias de vida que ya no tienen que ver únicamente con ese carácter, con esa cuestión de orden interna, ¿no? De orden psíquico, y también evidentemente por el entorno, el carácter y el temperamento, sino que tiene que ver ya con las experiencias de vida, que puede ser una persona, digamos, que tenga un carácter mucho más extrovertido, pero por un hecho traumático puede volverse más introvertido, o viceversa, puede también suceder. Y eso puede cambiar los gustos de lectura. Tengamos en cuenta que hay unos autores que tienen una predisposición y unos géneros que tienen una predisposición en su propia estructura a plantear determinado tipo de conflicto y determinado tipo de trama. Y eso puede o no darse un poco la mano con las lecturas y con los intereses de los lectores. En la encuesta, de hecho, esta última opción de experiencias de vida fue la que más votación obtuvo y como siempre también las personas complementan el motivo, algunos, no todos, pero complementan el motivo de por qué esto sucede. Entonces hay otras, por supuesto, digamos, factores que no se abarcaron allí porque igual los test tienen como igual una extensión limitada, pero podríamos citar rápidamente, por ejemplo, lo que tiene que ver, ¿cierto?, con el marketing que se le hace a cierto tipo de obras, las tendencias lectoras que hay, ¿cierto? Las ideologías que se mueven también, esos también serían de orden externo. Y es un tema que igual debemos también volver sobre él porque estamos permanentemente examinando temas y problemas literarios y muchos tienen que ver con esos factores, ¿cierto? Cómo analizamos una obra,
Muchas veces inclusive no se trata de un asunto de orden cognitivo, sino también de un asunto de orden emotivo, si nos conectamos o no con una determinada temática, un determinado género, una determinada obra. Y eso nos ayuda a detectar o no, a considerar o no determinados temas y problemas literarios. Entonces, como siempre, invitándoles a, por favor, suscribirse y por favor compartir el contenido y lo más importante, comentar. Aparte de estos factores que se han citado acá, ¿cuáles serían los que ustedes incluirían o si excluirían alguno de estos? Pues no siendo más por el momento y siempre siendo un gusto para nosotros, nos veremos en un siguiente episodio.